Vamos a ver hoy día los métodos de sintonía. En la práctica ya lo vimos con un grupo ayer, mañana con el otro grupo, con MATLAB. Y vamos a terminar con el método de sintonía que buscamos para nuestra respuesta final o nuestro requerimiento final del proyecto. Ambas ingenierías, sea la casa o el hornos, se entregan el 7 para un grupo y el 9 para otro. Está el 8 también, si quieren entregarlo, los que no pueden entregar el 7, lo entregan el 8. Pero los que tienen que entregar el 9 también lo pueden entregar el 8. Pero después el 9 no se acepta ni uno. ¿Okay? ¿Qué claro? No se acepta ni uno. Porque no hay tiempo para después viene la etapa de ingeniería de detalle. Entonces, obviamente, cerrado este capítulo, dijimos que está trunco, que se va a agregar en las próximas clases. Voy a seguir con el método de perturbaciones, cómo resolver las perturbaciones del horno en este caso, o de un proceso, de una planta en general, cuál es la técnica y cómo se trabaja. Esa parte de la ingeniería conceptual se va a agregar con la ingeniería de detalle. Ese fue el acuerdo que hicimos todos. ¿Ya? Solamente la ingeniería conceptual llegaba hasta sintonizar el horno de acuerdo al requerimiento. ¿Okay? Y ahí cerramos la ingeniería conceptual. Y después viene la ingeniería de detalle, como decíamos, donde ustedes van a tener que hacer los planos respectivos, planos eléctricos, planos de plano montaje eléctrico, para el caso de la casa. ¿Ya? Toda la programación para el caso de la casa. Toda la parte de secado para la casa. Y para el tema del horno, obviamente solamente la parte de digamos un poco la parte eléctrica que está compleja, o la parte PNID desde el punto de vista de negocio. El plano PNID del control final. Si es que va con perturbaciones, obviamente el plano PNID es un poquito más complejo. ¿Okay? Bien, espero que avancen, pensando que ya les queda, hoy día terminamos el cierre de la parte de ingeniería conceptual para el horno, para la casa ya está cerrado, llega hasta el graph set o diagrama de flujo, ¿ya? De la propuesta, la solución o la simulación. Para esta parte, lo que te están viendo ya es los métodos de sintonía que tienen que entregarse en la memoria de cálculo, y para que todos hagamos lo mismo, todos los grupos. Los métodos de sintonía son los que voy a dar ahora, los que ustedes van a trabajar mañana o los que ustedes ya trabajaron ayer. ¿Okay? Por tanto, se desarrolla, como les dije perfectamente en el documento, por cada método la respuesta. ¿Ya? Después se van comparando los métodos, ¿ya? Y se llega a una conclusión final. ¿Okay? Entonces, los métodos de sintonía que van a usar para su planta, sabiendo que su planta tiene una función de transferencia conocida y que sabemos que es así para todos, ¿ya? Ese es su horno, ¿okay? Es decir, sus dos hornos, piensa que tienen dos. La diferencia entre uno y otro es que este número y ese número son distintos, tiene la misma estructura matemática. Por lo tanto, para sus hornos ya van a probar 5 métodos. El primero es el método de Ziegler-Nichols. Documento que no tienen acá, por lo tanto pueden investigar si ustedes quieren un poquito más en la Wikipedia. La idea es que no
cacharé demasiado, lo suficiente y necesario, ¿ya? Del método Zeigarnik. ¿Okay? Y incluso pueden copiar esto mismo, está acá como enunciado, y donde los elementos a considerar para un control PI. Es decir, primero, lo que estamos haciendo con esta planta, estamos haciendo un control PID con acción PI. Por lo cual se requiere KP, que digamos, ahí. Son las dos ganancias necesarias para poder resolver, ¿no es cierto?, lo que es KP y KP. El modelo que estamos usando es un modelo ideal, que en general, ese modelo ideal lo tiene todo un PLC de mercado. Es el modelo más convencional, más utilizado como algoritmo matemático de cualquier controlador. Ok, entonces, para efectos, ustedes, primero, yo asumo que el control PID que ustedes están eligiendo, vuestro PLC, que están escogiendo en la parte de instrumentación, ¿ya? Es muy importante que vean la ficha de eso y que la ficha diga que el modelo que ocupa es el modelo ideal. En otras palabras, que la solución matemática o la solución que interpreta o que integra su CPU es del tipo KP 1 más KI partido por S, ¿okay? Que sea ese modelo. No estamos poniendo el derivativo, ¿okay? No lo estamos usando. Pero validen que el PLC que ustedes están escogiendo y que ya escogieron, supongo, en toda su parte instrumental, donde dijeron qué tipo de termocupla van a usar, ¿no es cierto?, qué tipo de actuador van a usar, qué tipo de controlador van a considerar. ¿Okay? Si usted ya eligió un controlador, ya sea un Delta o un Siemens, un Allen, cualquier marca, ¿okay?, pido que no solamente me pongan las fotos PLC, no me interesan las fotos PLC, me interesan las fotos, las fichas técnicas del PLC. ¿Ve claro eso? ¿Usted cree que me vengan a entregar así una cantidad, un manual? No me interesa ese manual. Me interesa solo las fichas técnicas, características fundamentales del PLC, que diga especialmente la función que usted va a usar, que es no me interesa si tiene 100 actualizadores o si tiene 1000 comparadores o lo que sea. ¿Ya? Me interesa donde aparezca el PID. Porque ahí usted se da cuenta que si el PID es este que aparece, por lo tanto es el que usted está modelando más tarde. Por lo tanto, lo que esté haciendo en la modelación le va a servir porque está usando el mismo controlador, la misma función matemática que tiene. El que me entrega un PID, es decir, un PLC, si no me entrega esa hoja y yo la busco fácilmente en internet, me las conozco de muchos PLC, ¿okay?, y viene con otro tipo de PID y usted simuló todo su proyecto con este PID, todo eso está. ¿Verdad? Todo el trabajo simuló. Esa es consecuencia de lo que usted está adquiriendo y cómo está simulado. Y este es un simulador real, me refiero, es ingeniería real. Todos lo hacemos, todos hacemos lo mismo que es la ingeniería de proyectos. Nosotros no tenemos aquí un reactor nuclear para jugar. O sea, nosotros nos dicen diseño de ventilación en un túnel, nosotros no tenemos un túnel en la oficina. ¿O alguien cree que tenemos un túnel en la oficina? Pero ¿por qué diseñamos y hacemos la ingeniería que hacemos? Porque usamos estos sistemas. Por lo tanto, estos sistemas son los que se proponen al mandante o que sea la empresa, el Estado, ¿ya?, y lo construyen. Y después, cuando va a la ITO para seleccionar, él se agarra la memoria de cálculo que nosotros hicimos y va y dice: a ver, probemos su memoria de cálculo. Según esto, dice que la velocidad del motor alcanza en 3 segundos la velocidad máxima. ¿Ok?
Y hacen la prueba, todo el equipamiento ya instalado en la empresa, sea Lembrale, sea PLC, lo que sea como control, y hacen la prueba. Si no reacciona en lo que dice la memoria de cálculo, te rechazan el pedido. Lo mismo pasa con la iluminación. Si uno dice, no vamos a poner tanta ampolleta. O sea, que no es poner tanta ampolleta, hay una memoria de cálculo que dice, ¿verdad?, cuál es la iluminación que adentro de un túnel debería estar por normativa. No chilena, española, 4 candelas. ¿Okay? Por lo tanto, cuando se hace, se dice, y están instalando todas las ampolletas, uno va y mide especialmente con equipamiento, ¿ya?, y métodos matemáticos y métodos prácticos para medir que hay 4 candelas. Si no hay, rechazado. Todo lo que esto significa. Obviamente que la empresa que hace dice ya el rechazo, no estamos cumpliendo la norma, la potencia que pusimos era de 80 watts y no de 100, está ahorrando rutina. Para eso está listo, ¿cierto? Para validar lo que aquí usted escribió. Si la señora Juanita va a contratar a un ingeniero cuando usted le venda este proyecto, ¿cierto? Porque la Juanita no sabe. El ingeniero va a decir, perfecto, ok, hagamos una recepción. Esto es lo que la señora Juanita pidió, sí, veamos, hagámoslo. Echémoslo, cambiémoslo, echémoslo. Y él va a graficar todo el curso. Si no resulta lo que él pidió, no le da paga. Porque este no está haciendo lo que se le pide. ¿Se entendió? Por lo tanto, entonces es muy importante y relevante que entiendan que lo que están haciendo acá es ingeniería real. Que esto ustedes lo van a hacer, el que quiera hacer ingeniería de diseño, mañana ser contratado con una empresa de ingeniería, le va a tocar escribir todos estos manuales. Muchas veces lo que hace la gente es copy-paste nomás, casi todas las chachas, van cambiando algunas cosas. Ya ese es otro problema después de los proyectos. Bueno, vamos al hecho. Entonces, dijimos que este es su planta, su horno, ¿ok? Van a usar un control PID, una acción PI, por lo tanto vamos a sintonizar buscando KP y KI para, obviamente, con un modelo interactivo ideal que usan generalmente los procesos. El primer método que van a hacer para analizar si es que responde a la necesidad. Sabemos cuál es la necesidad, no lo vamos a graficar todavía, ¿ya? Sabemos que se pide, la señora Juanita pide, ¿no es cierto?, a una determinada temperatura y que llegue perfectamente en una curva más o menos con cierto grado de aceleración a un tiempo que tiene que terminar de horas que usted especificó, ¿ya?, dado el club. Entonces, en la ingeniería de control se desarrollaron siempre métodos de acuerdo a una lógica matemática para poder llegar a una respuesta esperada, ¿ya? El primer método que nació en control, que más bien que pilotea esta cuestión, pero el método sigue en Nichols, data del año 50. Y dice que KP va a ser 1.2 tau partido por KD. Y el KI es, aquí aparece TI, pero el KI es 1 partido por TI. Es 1 partido por 2. Por lo tanto, ese es el primer método que ustedes deben hacer para sus dos hornos, ¿sí? Y como conocen, K y delta de su planta. Por lo tanto, la simulación que van a hacer en un vaso cerrado a una temperatura X que ustedes tienen ya como requisito.
Entonces ven la respuesta y hacen una conclusión, ¿no es cierto?, de esta metodología. Por lo tanto, dicen el método el de auxiliar o no cumple el tiempo, cuáles son sus conclusiones de la respuesta de este método para su evento. El segundo método es un método que se supone que fue una mejora de un par de señores, método Cohen-Kuhn, ya sobre el método Zeigarnik. Entonces, el segundo método que todos van a hacer, todos los grupos, para así no tener que analizar, digamos, distintos métodos de cada uno. La cantidad de métodos existen son más de 100. Por eso que vamos a dejar 5 o menos típicos, ¿ya? Para que no todos se vayan en alguna sintonía, ¿ya? Entonces, el método del Cohen-Kuhn, ¿ya? Lo que hizo fue un análisis de segunda derivada sobre el método de Zeigarnik, ¿ya? Y llegó a concluir que el KP era tau partido por K delta, factor de 4/3, y más delta partido por 4 tau. Y el KI era, voy a poner el TI, aquí aparece TI, pero el KI que usted necesita, ¿cierto?, es 1 partido por este valor, ¿ya? Este es el TI. Acuérdense siempre que las expresiones matemáticas de la ingeniería pueden escribir así o la otra forma que también usted lo va a encontrar para que no me pregunte si es lo mismo, ¿ya? Va a ser 1 partido por TIS. ¿Profe, es lo mismo? Sí, es lo mismo. Okay. Solamente que KI es 1 partido por TI, ¿ya? En el archivo que usted envió sale que esos métodos son para la solidez. Sí, se utiliza como método la solidez. Se analiza como método la solidez. Es un lazo cerrado para control, pero se analiza como la solidez. Es decir, se analizan bajo la lógica de la respuesta a la curva reacción. No significa que sea con lazo abierto. En control no usamos lazo abierto. Siempre lazo cerrado. Entonces, es el nombre de la metodología. Entonces, es DM de acá. Siendo KI 1 partido por T. Entonces, el método Cohen-Kuhn, ¿ya?, tomó el método Zeigarnik y lo mejoró supuestamente y le agregó alguna análisis. Ahora, estos métodos están variados en la IEEE, métodos que salieron publicados, ¿ya?, y métodos que de alguna forma a alguien le sirvió y a alguien no le sirvió. Son las investigaciones que hace esta universidad, ¿ya?, y como resultado son estos resultados. Es como cuando usted hace una memoria de título, ¿ok? Entonces esa memoria de título puede que sí aporte algo o no aporte nada. Si aporta algo, la IEEE lo acepta, lo analiza, lo externaliza, ¿ya?, y los ingenieros de distintas universidades ya aportan y dicen buena idea, ¿ya?, aplica, pero siempre van a haber los destructores que dicen, pero queda como parte del juego de la ingeniería, ¿ok? Que alguien te destruye algo y te dice que no sirve tanto. Bueno, así es la ingeniería como se desarrolla
a nivel de la universidad a nivel mundial. Entonces, este método, como digo, le sirvió a ellos o a alguien y a alguien no le sirvió. Cada uno verá si sirve o no. El tercer método, que aquí vamos a sacar 3 de una, es unos señores americanos que pasaron y que son los más usados, son, digamos, en la universidad hoy día, privadas o estatales, ¿no es cierto?, trabajan mucho con estos métodos, eso ya no lo ocupan, se meten más en análisis matemático, ¿ya? Y usan mucho este método que es de Lopez, Miller, Smith, y Murray. Bueno, estos señores no creo que sean son 4 investigadores que me imagino de alguna forma analizaron métodos matemáticos, son más matemáticos que son ingenieros matemáticos más que ingenieros eléctricos, y buscaron soluciones a partir de metodologías matemáticas. Ellos también analizan el método ya no como lazo abierto, un lazo cerrado, donde buscan el concepto de error. Dijimos que en un lazo cerrado el error es la comparación que hace el control de la señal que le está llegando versus lo que usted quiere. Eso se define como error. En el diagrama del Lopez, ¿no es cierto?, cuando ponemos ese comparador, después de ese comparador aparece el error. Eso es lo fundamental en un concepto de control. Esta es la señal que está entregando, ¿no es cierto?, la señal de valor presente, se llama. Y esto es el error. Y esto es el valor solicitado, que es lo que entrega uno como necesidad. Y aquí hay un más menos. Por lo tanto, el error es el valor solicitado menos el valor permanente, presente. Entonces, en función de ese valor, que se llama error, se analiza el comportamiento de un lazo. Por ejemplo, si uno toma acción proporcional, sabemos que el error quedó en tantos, podemos gestionar que no corrige. Por lo tanto, el error es el elemento que interesa analizar. Entonces, ¿qué hizo los ingenieros? Analizaron el error. ¿Qué es el error? Todo eso lo explico para que cuando escriban este método no me chanten las curvas, ¿no es cierto?, sin explicar el método. ¿Okay? Al menos en palabras, de cómo funciona el método, ¿no? ¿Se entiende? ¿no? Porque si no lo hacemos, estamos simplemente copiando fórmulas que no se entienden. Y no sé si eso a usted le va a servir. Por lo tanto, yo nunca voy a copiar una fórmula que no entiendo, sino la analizo y la entiendo cómo funciona, para después aplicarla. ¿Ya? No copio algo por ponerlo, por cumplir y poner la foto después. No sirve eso, ¿ya? Porque nada queda. Queda cuando usted hace y dice cómo funciona, de qué se trata. Eso queda, al menos por un tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Cuánto tiempo les queda? ¿Ya? Bien. Entonces, en este caso, ¿cuál es el error? Si uno quiere, este es el valor llamado set point, y la respuesta general de todos estos métodos, de todos estos señores, ha sido más o menos así. Que sería una buena tendencia de un control. Por ejemplo, un motor, si yo quiero construir un motor a 500 RPM, que se pase 10 RPM y después ya esté 500 RPM, nada, no va a cuestionarse. Por lo tanto, sería una buena sintonía para un motor, para un molino SAC, no sé, ¿ya? Un motor de una correa transportadora. Si alguien le dice, oye, echa a andar la correa más rápido que está lenta la cosa, ¿ya? Hay muchas maletas en la correa. Y el tipo va al HMI y le dice, ¿cuánto está 80? ¿Cuánto RPM le pongo? Ponle 100. 100. ¿Qué va a pasar? Que aquí estaba en 80
se va a pasar un poquito de 100 por la inercia de la máquina, ¿no es cierto? Y se ajustó y llegó a 100. ¿A alguien le preocupó si hubo una pequeña oscilación ahí? ¿Y alguien se dio cuenta? Las maletas no crecen. Pero interesa, la verdad, esa sintonía estaría bien. Por lo tanto, es una buena sintonía a lo mejor para un motor de correr transportador. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, estas metodologías que podría dar como Ziegler-Nichols le da este resultado. ¿Ya? No es malo. La pregunta es si sirve para mí o no. No sirve para mí. Pero sirve para las correas, sirve para el molino, sirve para el estanque de agua, para controlar el nivel. Por lo tanto, puedo usar esta metosintonía para miles de plantas, pero no para la planta que ustedes tienen. Y esa es la diferencia. Por eso se encaja acá. El PID, la acción PID, no se aplica como algunos creen por ahí que se aplica siempre igual. Muy bien. El PID es un traje hecho ahí, para eso es de Los Ángeles. No es el término de cota de época. Mira, fue un los viejos tiempos. Yo me hacía acá, ya. Claro, hoy día todos nos compramos el que venden, ¿no es cierto? Eso es lo que esto así ocupa tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, esto es diferente. Y es por eso que les quiero decir que, ¿por qué no sirven estos métodos para sus proyectos? Pero sí sirve para otros proyectos. Pero hacerle entender eso. Esa es la diferencia. Yo no le estoy cambiando las políticas que hizo un profe, que le enseñó metodología Ziegler-Nichols, ¿no es cierto? Probablemente, ¿o no? ¿Le he dicho que no sirve? Sí. ¿Sirve para su proyecto? Eso es lo que está demostrando. Quiero que entiendan esa diferencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es el error aquí? En esta supuesta solución de Ziegler-Nichols. Entonces alguien dijo, ¿cómo mejoramos esto? A lo mejor los tipos estaban investigando una respuesta mejor, que no sirve tanto, que el chip pase un 0,9 o casi un 1, que sea, ¿no es cierto?, más, casi sin oscilación. Entonces, matemáticamente uno dijo, si yo estoy aquí y quiero esto, ¿qué es esto? Todo esto, ¿qué es eso? Error. Por lo tanto, por cada tiempo t, desde t igual 0 hasta el tiempo t, aquí hay un delta tiempo. Todo esto es error. En otras palabras, el área, todo eso es error. Entonces, ellos dijeron, ¿y cómo se calcula esa área? Donde hay un error, una función error, la integral del error. Entonces, estos señores, que son matemáticos, que saben mucha matemática, dijeron, el primer método que vamos a hacer se llama, el análisis se llama IAE. IAE, es inglés, significa integral del error absoluto. Integral del error absoluto. Por lo tanto, la metodología que hicieron para mejorar esa respuesta era considerar todo esto. Esto también es error, esto también es error. Todo lo que está ahí. La diferencia es que este error aquí es negativo. Entonces es negativo. ¿Por qué? Porque el valor supera al set point. Por lo tanto, si el valor supera al set point, este es más grande y este es más chico. Por lo tanto, el error es negativo. En cambio acá, ¿no es cierto?, el set point es mayor que cualquiera de estos puntos.
por lo tanto el error es positivo. Entonces, si sumo toda esta área, es como acumular en un bolso. Y aquí le estoy sacando del bolso. ¿Okay? Entonces, integral del error absoluto significa que lo que va a hacer es tomar este valor que está en el controlador. Este valor ya no tiene el PLC, porque tiene el valor que usted le colocó, dijo 800 grados. Y a través de la termocupla o transmisor está leyendo, ¿no es cierto?, en una puerta de entrada de su control, está leyendo el valor que tiene el horno en ese momento. Por lo tanto, el PLC resta esos dos. Ya tiene ese número en una memoria interna. Entonces, él va a ocupar ese número. Y lo que va a hacer es, o lo que ellos plantearon, es tomar y hacer la integración matemática del error. El error es algo que está cambiando, por eso se llama una función del tiempo. No es siempre el mismo, va cambiando en todo momento. Y esto lo integramos entre un 0 y un delta t. Esto nos dice cuánto suma todo esto, más todo esto, más todo esto. Entonces lo que está haciendo es sumar todos esos errores por cada tiempo que fue mostrado. ¿Okay? Pero es absoluto. Para que no ocurra esto, y aquí es positivo, y aquí es negativo, entonces dice absoluto. En otras palabras, todo esto más esto, no menos, más. ¿Okay? Siempre el error va a ser para él positivo. Por eso es que se llama valor absoluto. Bien, ese es el método integral del error absoluto. Por lo tanto, de acuerdo a este resultado matemático, él estableció sus fórmulas, Kp y Ki. Ese fue el análisis. Después usó un segundo método que se llama ITAE, que también es la integral del error absoluto por el tiempo. Entonces uno de esos caballeros dijo, oye, pero ¿tú no estás considerando en qué momento fue el error? Como análisis matemático. Sí, interesante. Entonces dijo la integral del error absoluto por el tiempo que ocurrió ese error. ¿Qué significa? Que si ese es el error y vale 10, ocurrió en t igual 4, en 10 por 4. Si este es el error y vale 8, y ocurrió en t igual 8, 8 por 8, 64. ¿Me entiendes? Por lo tanto, tomó el error y el tiempo en el que esto ocurrió. Y eso fue integral. En otras palabras, la suma, la integral de esto es mucho mayor que este, ¿no? Porque aquí está sumando números normales y aquí está sumando números por el tiempo. Por lo tanto, esto va a ser un número mucho más grande como integral. ¿Okay? La integral no es una función matemática, que es un sumador bajo un área de curvas. Una de las aplicaciones de la ingeniería de la integral, ¿okay? Es sumar el área bajo la curva. Suma infinitesimalmente todos los pedacitos, ¿okay? Y va calculando esa suma. Es una sumatoria. Entonces, y hay un tercer método que se llama ICE, que es integral del error cuadrado. En este caso, el método que analizaron, dijeron, en vez de tomar el error absoluto multiplicando, dijeron al cuadrado. Sume todo, pero 4. En otras palabras, ¿cuánto vale el error aquí? 100. Al cuadrado, ¿no es cierto? 10.000. ¿Cuánto vale el error aquí? 80. Al cuadrado, 640. Suma. ¿Me entiendes? Tomó todos los errores, cada uno, lo lleva al cuadrado y lo suma. Entonces, obviamente, son sumas las que está haciendo.
Aquí está haciendo, sumando el área bajo la curva, absoluto, sumando el área de la curva por cada error y su tiempo aplicado, y aquí por cada error cuadrado. Por lo tanto, las tres son sumas, los tres son valores distintos, ¿ya? Y de acuerdo a esa proyección de tres formas de medir esta suma, ¿ya? Entonces tomaron distintos métodos, o le llamaron distintos métodos. Finalmente, entonces, para el caso, para los tres casos, dijeron que el KP valía A partido por K delta partido por tau elevado a B. La diferencia entre los tres, A y B, son todos estos. Vamos a ver la tabla de cosas. Y el TI, nosotros buscamos KI, sabemos que es 1 partido por TI, ¿ya? Para el modelo de MATLAB. El TI vale tau partido por C por delta partido por tau elevado a menos t. Nos quedamos con eso, porque el derivativo no lo usamos. Y si ven en la página siguiente, están los tres métodos: IAE, ITAE, IC. Y acá están los valores de A, B, C, D, E y F para el otro método. Por lo tanto, si usted quiere saber por IAE, que es este método, cuánto vale KP y KI, reemplace A, B, C y D. Y están en la tabla. Ejemplo A 1.435, B menos 0.921, C 0.878 y D menos 0.749. Ahí están los valores de A, B, con eso ya tiene KP, porque K, el delta y el tau siguen siendo iguales. Entonces, con esos tienen tres métodos, más los dos de allá, son los 5 métodos, ¿ya? Los 5 métodos que cada grupo debe explicar, ¿ok? Y debe evaluar con su canta, con sus dos hornos, simularlo y ver qué respuesta da. Para cada método. Si esto se llama solución, respuesta, método y AE, ¿no es cierto? Y usted lo mandó a 853 grados Celsius, ¿no es cierto? Y respondió así. Entonces, usted dice si esa respuesta, cuánto se demoró en regular, ¿no es cierto? En cuánto tiempo llegó, ya, si tuvo sobrepaso, y dice como final si sirve o no para hacer. ¿Qué claro? Eso es hasta donde llegamos la clase pasada. Solamente ahora dije cuáles son los métodos. Mañana para el otro grupo tiene que hacer esto en laboratorio, ya, para que se pueda hacer mañana y no estén dejándolo para el último día. Así que me gustaría verlo mañana terminados, como también el grupo de anterior. Bien. Como conclusión a estos métodos, lo más probable es que ni uno sirva para el requerimiento de la señora Juanita, ¿cierto? Por lo que usted puso como solución, no como requerimiento.
El método que van a copiar después, que van a desarrollar, se llama el método o solución método sintonía por modelo. Entonces, lo que ustedes van a escribir ahora, yo imagino que lo van a desarrollar en su escrito también, para que les quede alguna vez en su futura vida, si lo usan, era, ¿qué es lo que quiero? La pregunta es al revés, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero, o el requerimiento que me pidieron, ¿no es cierto?, fue que la respuesta tiene que ser así. Eso fue lo que me pidieron. Y me pidieron que llegase en un tiempo, ¿no es cierto?, especial. Es un tiempo S solicitado. ¿Okay? Por lo tanto, me pidieron que llegara a un valor, a un set point, en un tiempo. Y que fuese exactamente así. ¿Sí o no? Todo tiene la misma ley. Cada uno tiene un test, solución distinta. Uno 8 horas, otro 10 horas, otro 12, no sé. Cada uno puso ahí en su acta de constitución que era, ¿no es cierto?, el tiempo que se requería para cocinar esta material. Bien. Uno se pregunta, ¿y esta curva qué modelo matemático es? Entonces, si uno dice, bueno, el modelo matemático es una de primer orden, una planta de primer orden, una respuesta de primer orden. Bien, escríbala matemáticamente o escríbala por Laplace. Estamos hablando de Laplace, escríbala como función de transferencia. Ok, por lo tanto, esta función modelo, función de transferencia modelo, tiene la siguiente estructura. Uno, porque uno es 100%. ¿Okay? Uno refleja el set point. Lambda S tiene una constante de tiempo que se llama lambda, que es propia de cada uno. Cada uno va a tener un lambda. Más uno, por ahí llegado menos delta. Esa de aquí es lo mismo que su lambda. ¿Por qué? Porque los retrasos son retrasos. No puedes tú cambiarlos. Son naturaleza física. Por lo tanto, el delta no lo puedo cambiar. Es el mismo delta que tiene la máquina. ¿Sí o sí? Por lo tanto, eso quiera que la máquina obtenga. No se puede tocar. Pero el delta, el lambda, se puede tocar. Se puede diseñar. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo de lo que yo estoy buscando. Bien, si este es mi modelo, el tiempo de solución es 4.6 lambda. Por lo tanto, cada uno ya sabe eso. Si su horno lo quiere en 12 horas, dividieron 4,6 y ahí tienen tu lambda. Si su horno es de 15 horas, dividieron 4,6 y lo tienen tu lambda. ¿Me entiendes? Ahora, cada horno tiene usted su parámetro K, su delta, su tau y su lambda. Tenemos entonces este otro valor importante, que lambda va a fijar nuestro tiempo. Acá nosotros estamos diciendo, este es el tiempo que yo quiero, ese es el tiempo que yo quiero. Y ahora él va a aparecer, tiene que aparecer en el KP, en la sintonización. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la propuesta de control? Bueno, la propuesta de control es la que todos sabemos, que hay una función de control, hay un actuador que recibe la señal
hay una planta, que la conocemos, que es el hombre. Hay un transmisor que retroalimenta al sistema. Hay una necesidad que se llama set point. ¿Okay? Hay un error que genera y que el controlador es una función ideal de un PLC con acción play. No lo sabemos. Por lo tanto, y esta es la temperatura de todo. Bueno, ¿cuál es esa solución entonces? Bueno, este lazo. Este lazo, todos sabemos que la función total de ese lazo es la función de control, con la función del actuador, en este caso vale 1, la función de la planta, 1 más la función de control, la planta. Esto es la función total. Y esto es como me responde la planta si yo le pongo un controlador PI con KP, valor A o valor B del método A, el método B, el método C o el método E. ¿No es cierto? Por lo tanto, él es la respuesta. Esto, lo que está aquí, es esto. Lo que está pasando. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es la respuesta del total. ¿No es cierto? Por lo tanto, esto es lo que da. Pero ahora yo no quiero eso. Entonces, ¿dónde está el diseño? Es obligar al lazo control a hacer que este sea mi total. No es. Porque yo sé que ese no me sirve. Entonces, lo que hizo Sastre, tomó las medidas y le dijo, ¿este es lo que usted quiere? Sí. Por lo tanto, no es esto, no es lo que me está vendiendo. Yo quiero este modelo. Tome las medidas de eso. Por lo tanto, dice, perfecto. En vez de esto, sustituyámoslos por esto. Por lo tanto, la función total ahora se llama modelo. Y va a ser igual entonces a la función de control por la función de la planta dividido por 1 más la función de control, función de control. En otras palabras, sustituir el total por el modelo. ¿Se entiende, no? Estoy obligando a que el resultado sea lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago ahora? Me interesa este señor, el controlador. Así que voy a despejar el controlador. Entonces, paso esto multiplicando para allá, me queda M más M, G control, G planta. ¿Igual? G control, G planta. ¿No así? Distribución de la multiplicación o la suma. ¿Qué hago? Tengo que despejar G control. G control lo tengo aquí y lo tengo acá. ¿Qué hago? Mando a este compadre para otro lado. Me queda solito G. G control con la planta menos este otro. Tengo G control duplicado. Factorizo. Me queda G planta menos GM G planta. ¿Estamos bien? Entonces, ahora tomo esto, lo paso por acá para dejar G control. G control va a ser GM, GP se repite, uno menos G. Por lo tanto, esa sería el despeje para ¿cuál sería la condición
del control. La condición del control es que sea el modelo dividido por mi planta por 1 menos el modelo. ¿Okay? Eso es, entonces, cómo se va aplicando a que encontrar cuáles son los valores de KP y KI. En este caso, hagamos el análisis para el caso de planta primero. Entonces, para el caso de planta primero, que es su orden. Que la planta es K tau S más 1 por L a menos delta S. ¿No es cierto? Todos tienen la. Por lo tanto, reemplacemos acá. G control va a quedar modelo 1 lambda S más 1 por L a menos delta S dividido G planta K tau S más 1 por L a menos delta S multiplicado por 1 menos G modelo 1 lambda S más 1 L a menos delta S. Ahí está reemplazado cada función. Estas son fracciones, fracción de letras. Bien. Esto pasa para arriba, esto pasa para abajo. Esto se reemplaza. Entonces me queda tau S más 1. ¿Ok? Y abajo me queda K lambda S más 1. 1 menos 1 partido por lambda S más 1. Y acá es exponencial. ¿Ya? Tengo dos métodos de cómo me he hecho la exponencial matemáticamente. Ese exponencial es un retraso, nada más, es esto. Es lo que va a ocurrir ahí. Por lo tanto, sabemos que E elevado menos delta S tiene dos aproximaciones. Una, ya, es esta. La otra es la que ocupamos la vez pasada. Es decir, son dos aproximaciones matemáticas. Y una es de primer orden y otra es de, digamos, orden serio y otra de primer orden. ¿Ok? Bien. En la vez anteriores yo usé esta, ¿cierto? En todo el análisis que ustedes me vieron hacer con el control P y P, ¿cierto? Bien, pero para este caso voy a usar esta. Porque no me interesa mucho complicar la ecuación matemática, ¿ok? Dado que solamente estoy hablando. Si viene el retardo importante en la solución. Entonces, voy a poner aquí 1 menos delta S. Es decir, en vez de eso. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, ¿qué control me va a quedar? Tau S más 1 partido por K lambda S más 1 y acá. Factor común, lambda S más 1. ¿Cuántas veces cae 1 en lambda S más 1? Lambda S más 1. ¿Cuántas veces cae esto en esto? Lo que está arriba. Por lo tanto, menos 1 más menos más delta S. Se va eso. Por lo tanto, ¿qué control queda? Tau S más 1. Abajo.
K. Paréntesis. Lambda S más 1 menos 1 más delta S. Se van los unos. Me queda lambda S más delta S. Tau S más 1. S se repite. K S lambda más delta. Por lo tanto, tengo hasta aquí que mi G control es tau S más 1, tiene una derivada en el numerador, y en el denominador también tiene una derivada, pero está involucrando lambda, que es lo que yo quiero, mi tiempo que quiero. ¿Okay? Ahora, el control tiene un modelo matemático, que es KP 1 más KI partido por S. ¿Correcto? Bien. Esto lo voy a igualar a esto. Entonces me queda KP, voy a poner así, KP 1 más KI partido por S. Igual tau S más 1 K S lambda más 1. Acá voy a multiplicar KP más KP KI partido por S. Aquí voy a separar estas dos, la suma de dos fracciones. Acuérdense que yo puedo separar una suma de fracciones. Esto dividido por esto más esto dividido por esto. ¿No es cierto? 6 más 4 tercios es lo mismo que 6 tercios más 4 tercios. Fracción. ¿Está claro? Bien. Entonces, separo, me queda tau S, K S lambda más delta, más 1 K S lambda más delta. Es lo mismo, no he hecho nada malo en matemáticas, separé la fracción. ¿Ok? Bien. KP más KP KI partido por S. Igual. Mantuve exactamente acá lo mismo. S se va con S. Me queda tau K lambda más delta. Más 1, voy a dejar el S afuera, K lambda más delta. ¿Ok? Bien. Estoy hasta aquí. En matemáticas se dice, si aquí tengo perros, busco si aquí hay perros o manzanitas. Si aquí hay manzanitas, busco si aquí hay manzanitas. Y si hay peras, busco si hay peras. Se llaman igualdades. Aquí hay una igualdad. Por lo tanto, el S es una derivada, ¿cierto? Es un tema de la base. ¿Okay? Aquí hay un componente que tiene un S abajo. ¿Hay en el otro lado corral algo que tenga un S abajo? Por lo tanto, este es con este. Este de acá no tiene nada. ¿Hay algo al otro lado que no tenga nada? Por lo tanto, KP vale tau K lambda. ¿Ok? Igualdad. Sus matemáticas, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Ya? Acá hay algo con S. Y aquí está con S. Ambos están dividiendo. Si hubiese S cuadrado, sería S cuadrado. ¿No es cierto? Por lo tanto, este término se iguala a este término. Y queda entonces que KP, KI es igual a este, sin el S por supuesto en ambos casos. 1 K lambda más T. Pero como KP lo conozco, lo puedo reemplazar aquí. Por lo tanto, KI
va a ser 1 partido por K lambda más delta dividido por Kp. Kp es tau K lambda más delta. Por lo tanto, KI es igual a 1 partido. Y ahí es las ganancias KP y KI que le aseguro, le va a cumplir su vida. Porque va a ser exactamente. Solamente lo que tienen que hacer ustedes es calcular su vida. Porque el KP, fíjense que el KP es el que manda. El KI no tiene que ver con lambda. El KI es 1 partido por tau. Es 1 partido de la constante tiempo sub 1. Significa que en la respuesta que usted anda buscando, el problema no está en KI, está en KP. Porque KP tiene ahí su lambda. Entonces, lo único que tiene que hacer ahora es calcular con lambda su KP. Y si hace lo mismo, hace la simulación con MATLAB, le va a dar exactamente lo que usted quiere. Porque fue construido así. Partí de lo que usted quería. Desarrollé toda esta matemática para decir, estos son sus KP y sus. ¿Esa? ¿Se rotando su planta? Todos son parámetros conocidos. Esta es su planta. Esa delta es su planta. Usted la conoce. Por lo tanto, el único elemento que no está aquí es ese lambda. Y que es el que usted ahora va a colocar para siempre. No se olviden de limitar el PID entre 0 y 100%. Es importante. No se olviden de colocar display para ver los valores de error, en qué por ciento dio la válvula final tau. Los elementos mañana en otro grupo se los voy a enseñar, como el grupo anterior ustedes ya se los mostré, porque eso determina si su actuador está bien diseñado. Cuando yo pongo ese display en el actuador, ¿ya? Si el actuador resulta que para lograr su set point está en 99%, tu diseño está mal. Tú no puedes regular un actuador en sus términos finales. La regulación de una planta del actuador tiene que estar entre un 30 y un 70%. Es donde mejor se mueve la hojita. Por lo tanto, si tu actuador está en un 99% para llegar a tu set point, tienes que agrandar tu actuador. ¿Entiendes? Tienes que cambiar el actuador. Está muy cerca de la no regulación. Por eso yo no pone el display en el actuador, para saber dónde se posiciona el actuador. ¿Okay? Sea una válvula, sea un variador de voltaje, dependiendo si es eléctrico o a gas o a flujo. ¿Okay? ¿Ya? Bien. Ahora, con esto cerramos. Y no necesitan más que, cuando parta de eso, más o menos traten de escribir esta misma. ¿Sí? Pueden copiar esto, por supuesto. ¿Ya? Sí, algunas explicaciones de cuándo, no se pongan a escribir, digamos, puras letras, no vayan colocando explicación. Esto de aquí, digamos, es PADE, se llama PADE, un caballero que dijo que se puede aproximar ese retraso con un Euler menos delta S. Este se llama PADE, ¿no es cierto? El señor. Y en función de eso, ustedes van desarrollando un poquito. ¿Ya? Y después que tomó esto, aplican el horno 1, dice el horno 1 vale tanto, y sacan los valores, plantean la simulación y ven la respuesta. Y ustedes dicen, cumple 100% el requerimiento. ¿Ok? ¿Está claro? Si que no cumple
porque usted es más exquisito. Y acuérdense que esto es un 99%. Cuando aquí hablamos del C4-6, ¿se acuerdan que dijimos que era un 99% de señal? Entonces mostramos que es famoso C4-6. ¿Ok? Si usted ve que su solución aquí dice 8,3 horas, no sé, estoy poniendo una planta de datos de usted, ¿ya? Y usted cuando ve este dibujo, ¿no es cierto? Y esto nos da 8,3 y da 8,2. Bueno, ajuste un poquito el lambda. ¿Ok? Cambia el lambda un poquito para allá, un poquito para acá. Y juega, itera hasta que le dé el 8,3. ¿Ok? Un ajuste mínimo. Entonces, con eso ustedes cierran la ingeniería conceptual, tienen las soluciones de ingeniería para ambos hornos, por lo tanto, ya eso es lo que hay que programar en el controlador, ese famoso KP y KI que hay que programar para cuando se ejecute la planta en forma real, resulte exactamente. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, con esa solución, ustedes dicen perfecto, vamos al horno 2. El horno 2 cambia los valores porque el estado es distinto, ¿no es cierto? ¿Ya? Cambia los valores, la nueva sintonía y va a responder también perfecto. Entonces, como conclusión, el diseño satisface el modelo. Estas son las sintonías para el horno 1 y para el horno 2 como conclusión final. ¿Okay? Y ahí terminamos para su estudio. No se olviden de todos los elementos anteriores. Alguien me habló de los modelos matemáticos, ¿ya? Debido a que aquí no los vemos hasta 2 semanas, digamos, viene 1 de mayo, ¿cierto? Es feriado, el próximo miércoles. Entonces, nos vamos a ver después el 8. Y el 8 ya tiene que estar entrenado. Hay un capítulo que tiene que ver con el modelo matemático del horno. Busquen en internet, está esos documentos. Si está en internet, si usted pone modelamiento de un horno, ¿ok? Eléctrico o a gas, y aparece que más o menos es de primer orden. Va a depender si la alimentación es eléctrica o a gas, ¿ya? Porque si le da que es no lineal en alguna parte, lo único que tiene que hacer usted, ¿ya? Es de primer orden, pero puede ser no lineal, ¿de acuerdo? Lo único que dice que el modelo no es lineal, por lo cual, para efectos de aplicación de análisis por métodos sistemas lineales transformados a Laplace y simulación con Simulink, se requiere linealizar. Y ahí viene el otro punto que dice, dado que el sistema anterior demostrado que no es lineal, se hace el método Taylor de acuerdo a lo informado, y derivamos eso y llegan a la ecuación final que ya es lineal. Y ahí termina. ¿Okay? Y después parten con la curva de reacción. La curva de reacción, que es la curva y cómo tuvo la curva de reacción. ¿Okay? Entonces, esa es la parte que usted tiene que hacer como análisis de modelo matemático, nada más. ¿Ya? Es llegar a plantear la ecuación de primer orden, ¿no es cierto? Si es lineal o si no es lineal. Quiero ver cómo lo plantean para llegar, si usted dice que es lineal o no. Yo les digo una cosa, si es a gas, es lineal. Si es eléctrico, no es lineal. Porque cuando usted le aplica la parte eléctrica como potencia, ¿no es cierto? Es I cuadrado. R I cuadrado, es potencia eléctrica. Entonces, ya ahí aparece un I cuadrado. Y no se van a poder bajar. Así va a quedar como solución matemática. Tau de t a de t más t igual k por I cuadrado. ¿Okay? En cambio el otro va a quedar k por el gas, digamos, por la apertura del gas o el flujo del gas. ¿Entienden? Entonces ahí hay una diferencia en cuando ustedes planteen el horno eléctrico o el horno a gas. ¿Quién de ustedes tienen horno eléctrico como diseño? Varios grupos, ¿cierto? Los que tienen ese horno eléctrico van a tener que hacer el punto X que dice sistema, linealización de un sistema no lineal, ¿ok? Método T. Es un par de líneas, 3-4 líneas, y la derivada, ¿ok? ¿Está claro? Esa es la única diferencia para que entiendan que hay que hacer el análisis
del modelo matemático para saber si es lineal o no la plana. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta que haya quedado pendiente? Profe, si tenemos alguna duda, podemos escribirle por correo. Siempre la pregunta por correo yo respondo. ¿Ya? Lo que quiero sí enfatizar es, yo se lo he dicho del primer día, después de la ingeniería conceptual ya no se entrega. Y si usted quiere entregar porque no pudo por ese motivo, porque se tuvo que ir a ver a la abuelita del sur, ¿ok? O tuvo que trabajar de noche y no tuvo tiempo, no nos parezcamos a los señores de arquitectura de la Chile, que no tienen tiempo para hacer las cosas. ¿Ya? Aquí no hay excusa. Si va a entregar, cada día de atraso va a ser un punto. ¿Ah? Así que merece ese tiempo. Yo sé que usted tiene otra asignatura, pero me parece que está mucho más. ¿Verdad? Así que para que no me den después conseguidas. Así que lo dejamos claro, tío, para que ¿verdad? Yo siempre les dije, en ese sentido depende de ustedes que aprendan y aprueben. Que quieran sacar mucho de organizar. Cuando hagan la clase y la simulación, ustedes van a quedar expertos en renovación de PLC. Se van a obligar a hacer. Y lo mismo en control. O sea, no van a decir, supongo que usted esté en portafolio de títulos, no van a decir, ya, no entiendo nada de control automático. Al revés, yo esperaría que hicieran todo, tengo claro, control automático. Porque acuérdense que ellos miden, o los profesores de portafolio miden 6 puntos relevantes de sus conocimientos. Aquí no se hace un proyecto en portafolio, se le mejora conceptualmente en aquellos temas que ustedes, de los 6, están mal. Y ustedes se hacen solo por eso. Los 6 temas típicamente son programación de PLC y control. Es decir, control todo un semestre. Los profesores de portafolio me dicen, profe, puede hacer una ayudantía, ¿no es cierto?, de unas cuantas horas para explicarles esto mismo, ya que los conozco, así que así. Está bien, si otro profe no se lo enseñó y no pasaron por este curso, bienvenido. Pero ustedes que ya pasaron por aquí, no espero que sean tan frescos de decir que no lo saben, ¿ok? Porque voy a estar. Sí, voy a estar. Yo sé quién lo da. Siempre conversamos sobre este situación, ¿ok? Con lo cual sería para ustedes solución final. A lo mejor sus problemas están en otras cosas, como problemas eléctricos, conocimientos de electricidad o problemas de evaluación de proyectos. Puede que ahí estén sus debilidades, pero no podrían estar en control. Ya hemos pasado gran parte del concepto de cómo se controlan las máquinas. Profesor, he visto por ahí unos videos de modelamiento del actuador o del sensor. ¿Qué tan mínimo podría ser la mejora al incluir eso? Es que el modelamiento es único, yo te lo dije, por ser electrónico, el actuador que tú vas a utilizar es un regulador de voltaje o es una válvula proporcional. Y la función de transferencia y su modelo es lineal y que en cuanto a función de transferencia el tau prácticamente es cero. Entonces, por eso que en este diagrama, si tú te das cuenta, el transmisor vale 1 y el actuador vale 1. Porque no puede ser así. Si tú me hablas de un actuador que es no lineal, como una válvula de globo, que es de segundo orden, que se usa en agua andina, se usa en un montón de partes, es un monstruo, es una válvula que tiene una suerte como callampa arriba, ¿okay? Y que tiene un vástago y tiene un resorte, ¿ya? Y ahí tiene planche, ¿no es cierto? Esas son modelamientos.
Esa es de segundo orden y es no lineal. ¿Me entiendes? Entonces, en general, esa válvula, si fuese en su horno, yo ya la habría puesto. Y ahí entramos en otro tema. Y este lazo se va a complicar más, pero igual vamos a llegar a entender cuáles son los polos dominantes y no. Ahí viene otra solución matemática. Pero como este no es el caso, yo le enseñé solamente el control con actuadores rápidos. Pero si mañana usted me dice, hagamos esto mismo, pero con una válvula de control para agua andina y hay que hacer este mismo modelamiento, no puedes hacer. Aquí tienes que meter la función de transferencia de esa válvula. Por lo tanto, esta función de transferencia, más tu planta que de primer orden, ya tienes tercer orden, más esta que tiene dos órdenes, ya tienes quinta. Por lo tanto, la solución matemática es un S a la quinta. ¿Cómo se analiza eso? Ya le dije, es buscar qué solución reemplaza la S a la quinta, un S cuadrado o un S. Por lo tanto, siempre va a haber, independientemente de si esta planta es lineal, es modelamiento de segundo orden o primero, ¿okay? O unitario, me la voy a echar igual. La voy a echar matemáticamente porque esta va a tener dos polos menos dominantes que esta. ¿Entiendes? Sí. Por lo tanto, igual se va al agua. Pero sí hay que hacer el análisis matemático. Esa es la razón. ¿Okay? No es el caso de tu. Por lo tanto, no va. Es decir, en tu análisis tiene que decir actuador es una válvula proporcional. Función de transferencia tau de A de T más A igual la señal total que llega. ¿No es cierto? B. Tau es prácticamente cero porque la operación es rápida, por lo tanto te va a quedar en ya. ¿Estamos? Bien. Nos vemos mañana.